tardes, amigas y amigos de Radio Araucanía Andina, aquí en el 89.5. Estamos una vez más en estas conversaciones necesarias, importantes y trascendentes, por cierto, para establecer opiniones, para establecer, diría yo, relatos también de lo que nos parece. Y, por cierto, como todos los jueves, estoy aquí con mis amigos David Espinosa y Héctor Ramírez. ¿Cómo estás, David Espinosa? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, contento de estar nuevamente con los auditores. Ya llevamos varios meses en este trance y felices, con un día hermoso acá en Viña del Mar, contento. Sí, aquí también. Nosotros por acá también tenemos un buen día con sol, aunque no hemos pasado de los 15 grados que se mantienen en ese nexo de temperatura, situación que es importante por el tema de los incendios forestales y eso, que se mantenga en una temperatura grata para poder caminar y hacer las actividades que trekking y esas cosas que solamente se hacen en el verano por estos lugares. Don Héctor Ramírez, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido desde Arauco. Muy bien, Juan Carlos, estimado David, estoy aquí en Arauco, bonito sol, naturaleza, se ve el mar y el cielo y que se ven juntos, y un bonito paisaje. Qué bueno. Ok, pero no es tan bonito el paisaje al parecer de lo que vamos a empezar a hablar, a conversar y a establecer algunas, diría yo, semánticamente diferencias en lo que significa, porque nuestro presidente electo determinó que en su campaña que este país se caía a pedazos y que prácticamente lo que se va a hacer ahora es un gobierno de, ¿cómo se llama?, de emergencia. A partir de este gobierno de emergencia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver y establecer? David Espinosa, ¿usted tiene algún diagnóstico respecto de este gobierno de emergencia relacionado con que el país se cae a pedazos? Mira, he tratado de comprender esa afirmación y me resulta complicado tratar de entenderla porque por ninguna parte, por ningún estudio serio, se ve que este país se caiga a pedazos. Al contrario, o sea, este país tiene el índice que más se discute, es el gasto público del Estado del gobierno, que es un 2,8%. No es una cifra para estar felices, pero este gobierno, el gobierno de Boris, recibió el país con un gasto de un 6,7% de Piñera y lo redujo a un 2,8%, que fue también el monto del gasto público que entregó Michelle Bachelet al gobierno de Piñera. No es algo no habitual en nuestro país ese tipo de gasto. Entonces, es muy incomprensible porque uno ve todos los índices económicos, podemos analizarlo uno por uno, y no es suficiente hacer una afirmación de tamaña magnitud de que este país se cae a pedazos. Por el contrario, este país, qué sé yo, realmente no está para, qué sé yo, tirar fuegos artificiales, pero está en una economía sana, en una normalidad, la tendencia al crecimiento, en fin, varios antecedentes bastante positivos, y este país va a recibir, el próximo gobierno va a recibir alrededor de 8.000 millones de dólares extra por el precio del cobre más el litio, y el viento de cola que se trae esta economía es bastante favorable, es bastante bueno en ese sentido. En ese sentido, David, cuando tú dices que va a ser una economía favorable, ¿cómo nosotros, o cuáles serían los indicadores en términos generales que uno tendría que ver respecto a la economía de un país? Bueno, hay algunos, por ejemplo, como la inversión, ¿no? Que la inversión en la formación bruta de capital, que es un termómetro bastante importante respecto del futuro. Y la inversión en Chile no es mala, ¿no? La productividad, bueno, ahí tenemos deficiencia como país hace bastantes años, pero tampoco es mala. La inflación ha sido controlada de un 14% anualizada que se entregó en el gobierno de Piñera, estamos alrededor del 3-4%. Y se supone que el próximo año llegaríamos al 3%,
que es la meta que tiene el Banco Central, una meta, qué sé yo, alcanzable perfectamente el próximo año. La deuda pública y privada también es controlable, y es algo muy importante a considerar, que es el riesgo país. El riesgo que tiene el riesgo país se traduce en que si un empresario, una persona natural o el país mismo solicita un crédito, eso se refleja el riesgo país en la tasa de interés. Y Chile tiene el menor riesgo país de toda Latinoamérica, de toda América, ¿no? De toda Latinoamérica. Y uno de los más bajos en la OCDE. O sea, Yeah. se mide, qué sé yo, por Y- letras, A y B, qué sé yo, y Chile está en una situación de mucha expectativa. O sea, es difícil llegar a esos los niveles que tiene Chile respecto del nivel de riesgo que tiene este país, por varias en ese razones, entre otras tema, porque somos buenos pagadores. ya. O sea, no tenemos morosidad con los No créditos tenemos internacionales. morosidad, qué sé yo, también está la balanza externa. Y hay un problema que es importante considerarlo, que es la cohesión social. Dentro de Ya. todo ese análisis del riesgo se ve si hay cohesión social o no hay cohesión social, hasta qué punto, por ejemplo, hay una diferencia tan grande que puede ser explosiva, ¿no? Recuerden que en Chile se hablaba del oasis, y para el mes siguiente de hablar del oasis vino el estallido social, donde la gente reclamaba por la indignidad de muchas situaciones. Entonces eso es muy importante, la cohesión social y la justicia social. Ahora, don Héctor, ¿cómo ve usted lo que está diciendo el profesor David Espinosa en relación al tema de que Chile se caía a pedazos y que viene un gobierno de emergencia, porque en el fondo esa es la situación? Y algunos, ya entraremos más en el área chica respecto también del ministro de Hacienda y de Economía del próximo gobierno, que de alguna manera insisten en ese eslogan. Don Héctor Ramírez. Mira, efectivamente, yo creo que eso obedece a que la derecha, yo tengo datos aquí de la deuda pública, la derecha tiene que mentirle al Ujú. país, meterle miedo para poder ganar elecciones. Así que yo discuto eso de que nos ganó el asunto cultural. Si la derecha no tiene cultura, ellos engañan, meten miedo. El miedo es un asunto paralizante. Y si le meten miedo, exageran problemas que no existen, pero lo exageran y ellos dicen que lo van a resolver. Entonces, por esa razón ganan, eh, porque la deuda pública dice que Boric endeudó al país. Y eso es totalmente falso. Lo voy a demostrar con lo siguiente. La presidenta Bachelet, al terminar su primer mandato, dejó la deuda en 4,8% del PIB, del ¿Ya? Producto Interno Bruto. Sebastián Piñera, después, en su primer gobierno, gastó un 16% del PIB, ¿ya? O sea, Cuatro avanzó un veces, tres 12%, veces más. claro. Eh, Después lo tomó Bachelet y lo dejó en un 20%. Y después el segundo gobierno de Piñera avanzó al 38%, 38%. Uh, ¿Mm? Es decir, avanzó 18 puntos del PIB. claro. Y Gabriel Boric, en los 5 años, avanzó al 43. O sea, de 38 a 43, ¿cuántos Claro, cinco puntos puntos. van? 5 puntos. En resumen, Michelle Bachelet endeudó en un 8,8% al país. Piñera lo hizo en un 30% del PIB, un 30% del PIB. Y Boric en un 5%. Entonces, cuando dice que Boric endeudó al país, eso es totalmente falso. Los cifras lo demuestran. Esta es fuente del Banco Central. Claro. Entonces, la gente
claro, la gente como el poder mediático empresarial es tremendo, y a cada hora y en los matinales y en los noticieros, las declaraciones de los parlamentarios de derecha hablan las mismas mentiras, se instala la idea que Boris habría endeudado al país, lo que es totalmente falso. Boris lo endeudó un 5%, Piñera en un 30%, y Bachelet en un 8,8%, Sebastián Piñera en un 30% y Gabriel Boric solamente en un 5%. Entonces hay una primera contratación comprobada que se miente a la opinión pública. La gente cree que Boric Exactamente. endeudó al país y eso no es así. Eso no es así. Y si lo vamos a otros puntos, se dice que la economía no crece. Y resulta que si comparamos con otros países, el gobierno de Boric creció más que la Comunidad Europea en los últimos 4 años. Creció igual que Estados Unidos. Entonces, hay causas estructurales en el mundo que hacen que la economía crezca poco, ¿ya? Pero esas son cosas estructurales que lo tiene todo el mundo, no lo tiene Boris, ¿ya? Entonces, tampoco estamos en una crisis de crecimiento. ¿Se podría crecer más? Claro. ¿Y hay condiciones para crecer más en Chile? Sí, sí, por lo que decía el profesor David. Chile ha disminuido la inflación. La inflación baja es un tesoro para un país. Por el contrario, si la inflación es muy alta, es una desgracia para un país. ¿Por qué? Porque la inflación baja mantiene el poder adquisitivo de la gente, y especialmente de los trabajadores o de la gente más vulnerable. No ve que las cosas suben todos los días. Al tener la inflación baja, se puede tener una economía sana, y los inversionistas eh, saben que hay certeza en la economía del país, y habiendo certeza invierten. Tanto es así que eh, en los últimos años, del presidente Boris, hubo más inversión que en los últimos 15 años. Mira, y eso, Así que, esa es otra falacia. Entonces, quizás algunos inversionistas chilenos, contagiados con la campaña del terror, no quisieron invertir. Pero los inversionistas extranjeros saben que si hay un país estable, con democracia estable y con reglas claras que se cumplen, porque Chile es uno de los países que más tiene conciencia de un Estado que regula, ¿ya? Entonces tiene reglas claras. ¿Y quién necesita a los inversionistas exactamente. extranjeros? Reglas claras para invertir. Entonces, en esa situación, Chile es el que tiene más inversión extranjera por eso mismo, porque es una democracia estable, ¿ya? Exactamente. Que se, Y que fuerte. se protegen los precios, se mantiene, se mantiene el poder adquisitivo, se mantiene los precios para la compra, para la inversión, no cambia tremendamente los precios de un mes a otro, y que esto es un descalabro para un inversionista. Por eso que los inversionistas Evidentemente. tienen claro dónde hay que invertir en Chile. Ok. Entonces, David, el tema, por ejemplo, cuando ellos dicen, porque una cosa es la campaña, estamos completamente de acuerdo en eso y nosotros de alguna manera tenemos experiencia en la disputa política, por decirlo de alguna forma, y a veces se dicen cosas que luego hay que ir explicando o luego hay que ir, ¿cómo se llama?, recapitulando, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, y en ese mismo sentido, ¿cómo entonces se tendría que poner el gobierno en esta cosa de que siguen con la situación del gobierno de emergencia, como lo dijo el ministro de Economía y el ministro de Hacienda del gobierno entrante, que dice que hay planes urgentes que hay que hacer, etcétera, y determinar, independiente de que evidentemente
hay un tema de una emergencia con los incendios y ciudades como Penco, Lirquén, etcétera, que están pasando por momentos muy angustiantes. Mira, muy pertinente la pregunta, pero antes quisiera dejar en claro lo siguiente, sobre todo para los auditores, porque esto fue algo que yo creo que penetró por parte de la propaganda que hizo la derecha. Por ejemplo, cuando una economía se cae a pedazos, como están afirmando ellos, eso es cuando se combinan varios de los factores que hemos enunciado al mismo tiempo y en forma persistente, no solamente por un año aislado. Por ejemplo, un crecimiento bajo, baja inversión, salario estancado, productividad plana, mucha desigualdad, fragilidad externa. Eso describe una economía estancada, en crisis, y frágil y sin proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es dejarlo bien preciso, bien claro. No se puede hacer una afirmación hacia el voleo de que este país se cae a pedazos, porque ningún índice responde a esa afirmación. No es sostenible. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo tengo una idea muy particular respecto de lo que tú preguntabas. Chile tiene una economía social de mercado, ¿no? Que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura en los años 80, por los Chicago Boys. Y esa economía sigue, de libre mercado, ¿no? Y un perverso sistema económico. Y este sistema económico tuvo un auge, como bien decía Héctor, en el sentido de que de repente, como somos un país muy abierto, ¿no? Y que somos un país que está de acuerdo a los vaivenes de la economía mundial, hubieron periodos en que la economía mundial era floreciente y se podía crecer un 5, 6, 7%, como ocurrió con Lago, Frey, etc. El punto es que la economía en general, la economía mundial ha bajado, ¿no? En la forma de negocio. Hay una serie de conflictos a través de lo que está haciendo Trump. Y esta economía potencialmente se ha establecido que no puede crecer más de un 2,5%. Hay unos analistas que hacen estudios de la economía, cuánto el potencial económico para crecer Chile, no más allá de un 2,5%. O sea, crecer un 4, un 5% es bastante complicado plantearse situación de crecer, porque potencialmente Chile no es capaz. Entonces, ¿cómo se busca en alguna medida y cómo busca por así decirlo, la derecha, hacer de que este paradigma, qué sé yo, cambie? Hay una cuestión muy simple, ¿no? Y muy concreta. Si es el gobierno de derecha, ¿qué modificación importante puede hacer del sistema económico chileno? Ninguno, porque es su proyecto, es el proyecto de la derecha. ¿Qué puede hacer entonces? Dar ciertos incentivos más a la derecha, como cuáles: bajar más los impuestos para las grandes empresas, promover más inversiones, sacar todas las restricciones a cualquier inversión, ¿no? Por ejemplo, todas esas políticas medioambientales que hay, ¿no? Decir, no, señor, usted, Pero, esas restricciones no se van a cumplir, usted va a pagar menos impuestos, usted va a tener la seguridad, no va a tener conflictos sociales, porque aquí voy a estar yo con mano dura haciendo que los negocios florezcan. Y a través de eso quiere hacer aumentar la inversión. Es una posición que yo tengo. pero en ese caso, David, ¿no sería como un contrasentido en el fondo ofrecer, ¿no es cierto?, que los grandes inversionistas paguen menos impuestos, lo cual el pagar menos impuestos significa menos recaudación del Estado en términos concretos, y el Estado, de alguna manera, si tiene menos dinero, menos programas sociales o como decir, menos bienestar a la población va a poder ofrecer, lo cual, al haber menos bienestar, evidentemente pudiese haber más descontento social y eso podría incentivar, ¿no es cierto?, la actividad social, que es uno de los, diría yo, mayores incentivos para invertir. Es decir, el capital no quiere o quiere invertir donde haya tranquilidad en términos generales, más allá de los regímenes que se establezcan. Entonces, ¿no lo ves tú como un contrasentido eso de bajar impuestos por bajar con el objeto de mantenerlos contentos, por una parte, pero por otro lado no le va a poder asegurar esta otra cosa de la paz?
Yo estoy de acuerdo con tus afirmaciones, ¿no? En ese sentido, absolutamente de acuerdo. El problema es que tratando de entender una explicación por parte de los economistas de derecha es lo siguiente. Bajamos los impuestos, ellos dicen, pero por otro lado, como va a haber más inversión, va a haber más crecimiento, y si hay más crecimiento va a haber más recaudación de impuestos, porque van a haber más negocios. Entonces ahí se va a volver a equilibrar y mantener nuevamente un punto de equilibrio. Y por otro lado, ellos dicen, hay un gasto social, o lo que llaman la grasa que tiene el Estado, y eso, hacerlo más eficiente al Estado. Entonces, esas dos cosas, si confluyen, ¿no? Si es algo virtuoso, obviamente que traería beneficio, pero puede ser, qué sé yo, que la teoría que tú planteas se exprese fuertemente, disminuir el gasto social, que cree conflictos sociales, protesta, y la situación del país puede ser más compleja para los inversores. Escucha, pero en ese sentido entonces no se nos auguran buenos tiempos. Héctor Ramírez, respecto de este tema así puntual que estamos hablando con el profesor David Espinosa, ¿tú quieres agregar a la conversación? Sí, claro. Mira, lo otro bueno que ha hecho este gobierno es que no se ha disparado la cesantía. La cesantía ha estado estable en torno al 8%, que es más o menos poquito más que los países europeos, que tienen un 6, Estados Unidos tiene un 5, pero lo estamos comparando con países europeos desarrollados, porque si lo comparamos con América Latina, no, la cesantía en los restos de los países está disparada. En los otros países de Centroamérica, en general de los países de América Latina, el 50% de informalidad laboral. No son con sueldo y salario. Entonces tampoco estamos mal en ese aspecto. Se ha mantenido en torno al 8 estable. Y eso es lo que quieren también el inversionista, que no sea un país subdesarrollado, donde haya mucha cesantía, haya mucha pobreza. Es un problema para el inversionista. Hay aquí que se dan todas las condiciones. Se dan todas las condiciones, la estabilidad, el respeto a las reglas, un nivel promedio sano de cesantía. Así es que por esa parte también está es la razón por la cual los inversionistas prefieren a Chile. Y, y el ejemplo el ejemplo más gráfico de esto es la reciente salida del presidente electo a distintos países, y le han preguntado, él le ha pedido consejo, y un presidente le contestó: ¿qué consejo le puedo dar yo de nosotros si Chile está muy bien en todas las materias? Nosotros quisiéramos estar como Chile, pero estamos a años luz de Chile. Y eso le contestaba afuera al presidente, y él ha querido sembrar que Chile se cae a pedazos, y eso es totalmente contraproducente para los países que miran con objetividad las cifras de Chile. Las cifras de Chile son muy positivas, y, y más encima, el gobierno de con esas buenas cifras también, y la oposición de la derecha igual sacó leyes muy importantes para el país, muy No, por supuesto. importantes. Pero vamos a Imagínense que las pensiones, no, el partido del actual gobierno electo, el partido mal llamado republicano, mal llamado porque no creen mucho en la democracia, y no, las personas que se dicen republicanas deberían ser las más partidarias de la democracia, pero estos republicanos chilenos sí, no tienen convicciones democráticas profundas. Bueno, el hecho es que la mayoría de los países visitados por el presidente José Antonio Caz tienen clara conciencia que Chile es un país seguro. Eh, incluso de acuerdo a las estadísticas de cantidad de asaltos y delictuales y homicidios que hay en Chile, es muy inferior al resto de los países. Imagínense ok. cómo estarán los otros países. Chile, ¿por qué No, tenemos una conciencia nosotros muy elevada
de que hay en todas partes hay delincuencia. Mira, aquí en provincia no se ve delincuencia, se ven asaltos, por lo menos en la provincia de Arauco, fuera del conflicto mapuche, que muchas veces no son los mapuches, Sí, sí. son acciones muy extrañas Hasta los que carabineros que un, quedó un, demostrado en un- el caso Huracán. un capitán que hizo toda esa denuncia durante varios años, lo amaneció asesinado de la noche a la mañana. Entonces no son los mapuches lo que hacen la mayoría de los conflictos. Ok, Bueno, en pero Chile, esto, volvamos un poco atrás para sí, mantener el tema de David, que sí, es, claro. eso, Yo creo que la seguiremos, estabilidad de Chile está dada también por la seguridad, por la ok, seguridad. Chile tiene 6 muertos por cada 100 y los otros países están en 18 para arriba. sí, claro. ¿Mm? No, por supuesto. Sí, eso es verdad. De todas maneras, a mí lo que me interesaba, y a nuestros, ¿cómo se llama?, auditores también les interesa, es un poco desentrabar este eslogan, por decirlo de alguna manera, de un gobierno o de un país que se cae a pedazos cuando en realidad las cifras desmienten esa, ¿cómo se llama?, esa afirmación total y absolutamente, porque no es así. Y no solo las cifras nuestras, porque finalmente estamos hablando de las cifras del Banco Central. No es que estemos hablando de las cifras de otro partido político que quiera contradecir, no. Estamos hablando de No, las cifras del son Banco cifras Central, oficiales del Banco que Central. que a la vez también están relacionadas con el Banco Mundial. Por lo tanto, el índice, por ejemplo, el índice de Ginebra y todos estos índices económicos que establecen, como bien decía David, el concepto de por qué un inversionista quiere, no es que quiera venir a Chile, sino que el inversionista lo que cuida o lo que quiere que le garanticen es que su capital esté seguro. O sea, eso le pueden dar le pueden ofrecer muy buenas cosas, pero si él observa que no hay la seguridad suficiente como para poder sacar o mantener O si su no están las inversión, no reglas va a venir, claras, lisa y claro. llanamente. En ese sentido, David, nosotros internacionalmente también estamos muy bien considerados. No solamente bien considerados, sino que hay empresas clasificadoras de riesgo, ¿no? Son empresas internacionales de mucho prestigio, y ellos clasifican y tienen toda la información, ¿no? No solamente Ujú. del Estado chileno, sino de las empresas del sector empresarial, que sé yo, como la SOFOFA. Eh, y la información que ellos obtienen por sus socios también o sus clientes, dan muy buenos índices respecto al riesgo que tiene Chile. Ahora, el problema sí que tenemos es que estamos creciendo, pero lentamente. Por ejemplo, suponte las proyecciones que se hacen para el crecimiento del 2026, se estiman, ¿no? Es un 2,2%. Entre el 2027 y el 2028, el 2,3%. Entonces, eso es lo que hay que activar, que si yo superar el potencial que tiene Chile de crecer. Un aspecto importante también, por ejemplo, el índice per cápita que tiene Chile de $17.000. Eso es bastante bueno para Ujú. Latinoamérica, ¿no? Es superior. Por eso lo que decía Héctor es muy cierto, cuando Bukele le dice quisiéramos ser como Chile, ¿no? Por todas las Exacto. condiciones que tienen, ¿no? El empleo, la tasa de desempleo, como decía, la inflación controlada. Entonces, la deuda bruta del gobierno también es bastante controlada, ¿no? Después, la balanza de pagos del comercio internacional es realmente muy atractiva porque tiene una balanza comercial favorable y no todos los Y en países pueden ese, hacer eso. y en ese sentido, David, cabría una pregunta un poco, no sé, va a ser difícil, yo no pido que tú la respondas, pero que por lo menos avancemos con la conversación hacia allá. Si uno mira que internacionalmente estamos bien considerados, que el camino va o sea, que el país va por el buen camino de la sustentabilidad, etcétera, que vamos avanzando con inversión, tenemos paz social, etcétera. Entonces, ¿por qué la derecha y la derecha económica insiste en no pagar impuestos? No solo no pagar, sino que evadir impuestos, en rebajar
las prestaciones sociales a costa de lo que sea. Recordemos que fueron tratados de muy mala manera los empleados públicos, que finalmente que los empleados públicos eran una lacra, ¿no es cierto?, dentro del tema del Estado. Nosotros no tenemos educación pública y de calidad como debiéramos tener. Gastamos mucho en salud, que vienen a ser condicionamientos que van exactamente en contrario a lo que dice la derecha, que la derecha en definitiva quisiera que no hubiera ninguna inversión pública, pero que a la vez no se pagaran impuestos, o sea, decir que el país estuviese en dos condiciones, uno los que viven bien y los otros que viven francamente mal y en condiciones paupérrimas, con estadios o, ¿cómo se llama?, o capas de pobreza que en este país, la juventud de este país nunca las vio, no las conoce. El otro día miraba una señora que la entrevistaban y decía hasta con dolor, decía, mire, yo cuando iba a la escuela, íbamos nosotros casi a pie pelado con los zapatos rotos, que teníamos que usar cartones para ponerle como de suela en el zapato. Hoy día eso no se ve. O sea, hoy día no sería posible encontrar niños que fueran en esas condiciones al colegio. Entonces, yo no entiendo, y no sé si me explico bien en la pregunta, decir, mire, si vamos para allá, en que todos comemos un plato de comida, comemos comida caliente, dormimos en camas que están calentitas en términos generales, y no en esas payasas que había antiguamente, ¿por qué tenemos que rechazar eso y entender que hay gente que merece vivir en condiciones inhumanas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo usted como profesor de economía ve que uno de los problemas necesarios y fundamentales en nuestro país es la repartición de la pobreza, o sea, la riqueza, perdón, y la inequidad existente en cómo repartimos estos grandes logros que efectivamente los tenemos? Porque habría que dejar en claro para nuestros auditores que, si bien es cierto, son $17.000 el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, que uno podría sostener. Claro, hay mucha gente que podría preguntarse dónde están los míos, porque en realidad hay mucha gente que ni el 10% de eso recibe hoy en día en nuestro país. No tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? La inequidad que hay es brutal, pero yo me refiero, cuando se habla ese tema, de que hay un problema de la ideología que está detrás de esto. Este es un proyecto, por ejemplo, de los Chicago Boys que se implementó en Chile como una base experimental, ¿no?, desde el gobierno militar para adelante, donde la teoría de Adam Smith, ¿no?, y David Ricardo empiezan a tener trascendencia e importancia. Acuérdate del decreto 600 que había, donde a los importadores se les garantizaba, qué sé yo, que podían sacar las utilidades, no pagar impuestos en muchos aspectos, con tal de traer inversiones. Entonces, y eso crea una diferencia social brutal, ¿no? Por eso yo llamo perverso al sistema capitalista neoliberal de libre mercado, porque eso genera una diferencia social increíble, donde dice el individualismo se empieza a fortalecer, lo colectivo desaparece y empieza, qué sé yo, el gobierno a ser subsidiario. O sea, donde la crisis está grande, ahí voy y doy algún tipo de ayuda por parte del Estado, con un Estado pequeño que ojalá no intervenga para nadie. ¿A qué le sirve el Estado realmente? Al pequeño empresario, a la gente pobre. ¿Por qué? La gente que tiene muchos recursos no necesita del Estado. Al contrario, el Estado le molesta mucho el Estado, porque el Estado le controla los precios, le controla el problema ambiental, etc. Entonces, esas desigualdades parte de la ideología, y una ideología de clase. No te olvides, qué sé yo, que hay un paradigma que es la lucha de clase, de los que tienen el control, el poder, dueños de los medios de producción, y los que aportan solamente el trabajo. Eso es una situación real que se da en la historia de la humanidad. Y hay una evolución también permanente de la humanidad. O sea, cuando nosotros hablamos de hace 50 años atrás, cómo era la relación capital-trabajo, cómo era el contrato social que había, ¿no?, de que habla Rousseau también en ese sentido, era muy distinto al contrato social que hay ahora, ¿no? Hay una evolución que es real de todo el mundo.
El problema también que se ven muchos lomos de toro, por no decir otra cosa, que se ven en el futuro de la economía mundial. Porque aquí suponte el gobierno de Chile que va a asumir es de libre mercado, ¿no? De libre mercado y organizaciones que regulen el libre mercado. Pero Trump geopolíticamente dice, yo no estoy de acuerdo con el libre mercado. No quiero el libre mercado. Entonces las No, contradicciones que se van a generar en ese sentido son lomos de toro que pueden ser infranqueables para el gobierno chileno o, dada cierta afinidad ideológica, puede que esto sea más leve, más simple. Pero, por ejemplo, Chile exporta alrededor del 60% del cobre y otros productos a China y el 30% a Estados Unidos. Y si quiere imponer Estados Unidos como país, Chile del patio trasero, ¿no? Lo mismo que quiere hacer hizo con Venezuela, entonces le va a imponer a Chile, usted no le exporte más a China cobre, o se le importa, va a ser bajo las condiciones que yo determino, ¿no? Y eso pueden haber distintos escenarios, y en esos escenarios Chile puede verse tremendamente perjudicado porque lo que vende a China no es sustituible ni por Europa ni por Estados Unidos. no. O sea, todo el cobre no puede comprarlo Estados Unidos, no puede Europa tampoco, todo el sector occidental no puede asumir, qué sé yo, toda la producción de cobre ni de litio y otros productos que le vendemos a China. Entonces ahí se va a crear una situación bastante compleja. Ahora, el problema es de que si se piensa en Chile o se piensa en una estructura ideológica mundial que se está dando también en estos niveles. En ese sentido, David, y voy donde Héctor ahora, al parecer que los que hablan del libre mercado lo que menos quieren es el libre mercado. O sea, el mercado lo quieren manejar ellos derechamente y cualquier otro, ¿cómo se llama? Otro competidor que se meta en esta trilogía, evidentemente que tratan de sacarlo inmediatamente porque les desequilibra ya a partir del poder y ¿cómo se llama? Y las utilidades que tiene. Don Héctor Ramírez, a partir de este tema y de este subtema que estamos planteando con David. Mira, uno pensaba, y mucha gente tuvo miedo, que Trump iba a hacer lo que quería y no había poder que lo impidiera. Y yo fui siempre optimista que los pueblos iban a reaccionar y no todo lo que Trump quería lo iba a poder desarrollar. Y los hechos me han estado dando la razón. Quiso apropiarse de Groenlandia y hubo tal reacción de la comunidad europea que tuvo que echar pie atrás. Ya no va a poder anexar Groenlandia, porque eran absurdos y no se lo iban a permitir. Y no hay que pensar que va a matar a toda Europa, no, imposible eso. Entonces, el poderoso, por muy poderoso que sea, depende de la reacción de la sociedad y del mundo para que realice la locura que quiere hacer. Y esa locura ya no la va a poder hacer. En segundo lugar, hace días atrás estaba a punto el portaaviones, que es una ciudad flotante que anda con 15.000 soldados, tienen vehículos de guerra, tienen aviones, helicópteros, para bombardear a un país. Y estaba a punto de bombardear Irán, que aparentemente Irán no tiene nada que hacer por el poderío de Estados Unidos. Eso es lo que creeríamos todos, y el sentido común así, así es, y en la realidad, si lo medimos en armas, claro, así es. Pero resulta que los portaaviones, como armas de guerra, no son eficientes. Hay armas modernas que en un par de horas destruyen un portaaviones y lo hunden y lo vuelven ceniza, y resulta que seguramente por algún motivo Estados Unidos supo que Irán tiene misiles
hipersónicos. Los misiles hipersónicos, sus disparos se mueven 5 veces más que la velocidad del sonido. Se mueven como un rayo. Y ellos lo tienen en gran cantidad, misiles hipersónicos. Entonces, si hubiera sido un asunto de verdad y empieza a bombardear Estados Unidos a Irán, Irán saca sus misiles hipersónicos y en un par de horas hace desaparecer el portaaviones Abraham Lincoln, con el cual iba a atacar Estados Unidos. Entonces tampoco pudo hacer esa locura. Trump tuvo que retirarse de, de Centroamérica, o sea, perdón, del Golfo Pérsico. Tuvo que retirarse y alejarse, porque estaba a 800 kilómetros de distancia de Irán. Y los hipersónicos pueden disparar hasta 3.000 kilómetros de distancia. Y no pueden ser interceptados por radares, por la velocidad que desarrollan. Así que las cosas no son tan fáciles como cree alguien y pensar que el señor Trump iba a hacer lo que quería. Se pensaba que iba a destruir el gobierno de Venezuela y tampoco está intacta la estructura del gobierno de Venezuela. Entonces, le está yendo cada vez mal. Y en tercer lugar, en el año 1973, se creó lo que se llama la OPEP, ¿ya? Los países del petróleo se asociaron. Y Arabia Saudita obligó, con un acuerdo con Estados Unidos, a venderle petróleo y Estados Unidos, todos los que compraran petróleo tenían que hacerlo en dólares. Y desde esa fecha hasta ahora, todo era en dólares. Y Estados Unidos, como es la moneda oficial de Estados Unidos, hacía todas las pillerías que quería con el dólar y con el dólar se mantenía su economía sana y los otros países con inflación y todo. Pues bien, Arabia Saudita ahora está en los BRICS y, y ya no vende en petróleo. Le quitó esa granjería a Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tener que vérsela ahora, de ahora en adelante, con su propia realidad. ¿Ya? Y cada vez se compra más en yuanes o en rublo el petróleo en el mundo, y Estados Unidos va a tener que vérsela con su propia producción. Y eso va a producir un gran descalabro de Estados Unidos, porque se estuvo beneficiando largo tiempo, viviendo una realidad de fantasía, haciendo trucos con el dólar, cosa que de aquí en adelante no lo va a poder seguir haciendo. Entonces la realidad del mundo es cambiante. Uno no puede decir esto va a suceder en 30 años más. La realidad cambia todos los días y lo que Estados Unidos creía que con su poder de fuerza y militar podía hacer lo que quería, no es así la cosa. Ok, perfecto. Estamos ya casi en los finales de nuestro programa de conversación de todos los días jueves. Hemos tratado ¿cómo se llama?, de dilucidar el significado de lo que significa que un país esté poco menos que en el suelo y que se requiere con urgencia un gobierno de emergencia para resolver esta situación. Lo que sí debemos decir que los gobiernos de emergencia son eso, duran lo que dura la emergencia, pero no es un gobierno constante. Por lo tanto, también es cierto de que va a salir igual que cuando empezó el gobierno de Milei, que no había programas sociales porque no había plata, según establecía él, y él decía que no había. eh, Quedaste pegado, pegado, Juan Carlos.
Bueno, David, ¿cuál sería la conclusión de esto? Mira, aquí sigue un último índice que me gustaría yo plantear lo siguiente, porque dicen el problema, es la única crítica que se hace al gobierno es de la deuda pública, 43-44% del Producto Interno Bruto, ¿no? La ¿Y qué deuda de Chile, significa? no del Claro, gobierno. claro. ¿Qué significa que el Estado debe un monto equivalente aproximadamente al 43% de todo lo que produce la economía en un año? No es baja, pero está lejos de ser crítica, ¿no? Una deuda, por ejemplo, para compararlo, la OCDE tiene un promedio de 110% de deuda. Los países desarrollados sanos, un 60-90%, el rango. Los casos concretos, Estados Unidos tiene un 120%, Japón un 250%, Francia un 110%, España un 107%, Brasil un 75%, Argentina sobre el 80%, con problemas de financiamiento además. Y Chile tiene un 43-44%, que está muy por debajo del mundo desarrollado y de varios países emergentes. O sea, Eso es bueno para Chile, es muy es bueno para Chile eso. tremendamente Mientras más baja positivo, buena, la claro. deuda, claro. ¿No? O sea, si queremos tener, qué sé yo, un país glamoroso y que todos seamos felices, podríamos disminuir eso y subir otros índices y ser la copia feliz del Edén, o ser un oasis, como decía Piñera. Pero para eso falta mucho. Excelente conversación hoy. Se nos fue Juan Carlos. Estaríamos llegando al final del programa. Ha sido excelente la información que nos ha entregado David. Un abrazo, Héctor, y un gusto. Pato. Si es que todavía estamos Igual, conectados con los auditores, un abrazo a todos. igual. Será hasta el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Adiós.